Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal, estimados cibernautas? Muy buena noche tengan este 25 de agosto de 2022. El tema a debate de esta noche es la detención, pues ya usted recordará a aquel señor que fue procurador Murillo Karam, y el caso Ayotzinapa y la liberación de Rosario Robles, pues caso que de la estafa también. Así que vamos a dar inicio. Me permitiré presentar al panel que hoy nos acompaña, que es también como siempre de lujo. Saludo al doctor Raúl Pimentel Murrieta. Buenas noches. Muy buenas noches. Él es magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz y catedrático de la Universidad de Veracruz y la Universidad de Jalapa. El doctor Víctor Lozano Vázquez. Buenas noches. Doctor. Buenas noches, doctor. Gracias por su invitación. Él es presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y desde luego catedrático de nuestra Universidad de Jalapa. Así es. Y como siempre, desde hace ya una década, el doctor Carlos Antonio Vázquez Tazuara. Buenas noches, doctor. Doctor, muy buenas Director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, además de ser investigador de SNIT y de la Universidad Veracruzana, y además co-conductor de este espacio informativo. Gracias, doctor. Buenas noches. El equipo de producción de Acrópolis Multimedia nos ha preparado un video, pues, inherente al tema que vamos a deliberar. Así que corre video. Luego de que el gobierno federal diera a conocer el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, casi de manera inmediata, el juez segundo de procesos penales federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia. Tras ello, el primer funcionario de alto nivel en caer fue Jesús Murillo Karam, ex procurador de Justicia de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, autor de la verdad histórica en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y quien dijo la célebre frase "ya me cansé" a los periodistas que lo atacaban con preguntas sobre este mismo hecho. A sus 74 años, el exfuncionario priista fue detenido el pasado 19 de agosto a las 15:30 horas, afuera de su domicilio en la colonia Lomas de Chapultepec, sin oponer ningún tipo de resistencia. Se le acusa de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la Procuración de la Justicia en el caso de Ayotzinapa. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia lo vinculó a proceso, ratificó la medida de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de 90 días naturales para concluir la investigación complementaria. Dio el pasado 19 de agosto, pues 6 horas después de que Murillo Karam fuera detenido, Rosario Robles Berlanga dejó el penal de Santa Marta Acatitla para continuar su proceso en libertad luego de 3 años de estar recluida. Hay que recordar que Rosario Robles está acusada por delitos de ejercicio indebido del ejercicio público, desvío de recursos, delincuencia organizada, lavado de dinero y omisión de informar a su superior jerárquico, en ese caso en Peña Nieto, del desvío de 5.073 millones de pesos en Sedesol y Sedatu, cuando fue titular de estas dependencias. Caso mejor conocido como la estafa maestra. Estamos de regreso. Esto es
Noche de debate, análisis a fondo. Bien, pues, ¿qué les pareció el video que nos prestó nuestro equipo de producción respecto a la detención de Jesús Murillo Caram, exfiscal o exprocurador general de la República? Bueno, pues él, por diversas circunstancias derivadas del emblemático caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y su famosa verdad histórica. ¿Qué opinión les merece este caso y qué tintes tiene con relación al trasfondo de justicia que debe imperar o que impera en nuestro país? Doctor Pimentel, ¿qué le parece esta? ¿Es sui generis o ahora ya es la costumbre de tener a exfuncionarios? En principio, agradecer a la institución, a la Universidad Jalapa, la atenta invitación que tuvieran a bien hacernos y al participar al respecto. Es un tema sumamente interesante y debatible desde todos los puntos de vista. El primer cuestionamiento que guarda relación con el video exhibido sería por qué si el juez gira 83 órdenes de aprehensión se detiene primero a Murillo Caram. Había otros 82 susceptibles de ser detenidos, ¿no? Sí. Esto ya nos daría una prioridad sobre algún argumento o razón que pudiera existir al respecto. Pero en forma previa, me gustaría comentar brevemente lo que es el caso Ayotzinapa para el auditorio, para el efecto de poder llegar a esclarecer la verdad. Realmente lo que aconteció en Ayotzinapa, recordémoslo de manera muy sucinta, simplemente el 26 de septiembre un grupo de estudiantes, en este caso de la Universidad Isidro Burgos, de Tixla, Guerrero, deciden acudir, son electos para acudir entre 16 normales rurales, acudir el 2 de octubre a México para la celebración precisamente de un evento donde se recordaba o rememoraba pues, ese caso de Tlatelolco tan lamentable. En ese concepto, pues lo que ellos hacen es unirse y precisamente en ese debate eligen a los del primer año que están en la normal, no a los que están en segundo, tercero, cuarto, sino a los que están iniciando. Y dentro de esto, pues deciden tomar los autobuses, requieren 20 autobuses, es uno de los compromisos que tienen, llevar 20 autobuses y que les proporcionen alimentos en la Ciudad de México. Y empiezan a tomar los autobuses, que es algo que sí es del conocimiento, dominio público, y dentro de ello pues viene una persecución. En esta persecución, la verdad histórica nos dice que después de hacer todo un análisis y escudriñar los hechos, se llega a la conclusión de que son descendidos de los vehículos a través de la policía, que los interceptan en Iguala, y son subidos a unas camionetas del grupo de Guerreros Unidos y son trasladados hasta el basurero, Cocula, donde le prenden fuego. Dice uno de los testigos que 15 horas tardaron con el incendio. Y entonces, pues esa es la verdad que a nosotros nos han manejado. Sin embargo, dentro de esto, pues lo que hubo fue que hubo testigos que son los que dijeron, bueno, nosotros formamos parte de Guerreros Unidos, la consigna era desaparecer a estas personas y se les llevó en camionetas y ahí se les arrojó, los privamos de la vida y luego les prendimos fuego. Todo parecía muy sencillo. Sin embargo, hay varias situaciones que se empezaron a dar al respecto. La primera de ellas es porque dice que prendieron unas llantas para el efecto de hacer el incendio, que tardó más de 15 horas, pero los testigos de la zona aducen en principio que hubo lluvia ese día, que la fogata no hubiese sido tan intensa por la lluvia. Segundo lugar, que si prenden llantas y demás, pues es una humareda de una manera tan inmensa que muchísima gente lo hubiera visto. Empiezan a surgir ahí las dudas. Y el tercer aspecto es que dice, bueno, es que después de que los incineramos, los metimos en unas bolsas negras y los tiramos al río. Y no aparecen los cuerpos, ese es el gran problema, no aparecen ni vestigios o restos óseos de ellos. En esta situación, pues lo que se da como una verdad, una respuesta a la sociedad a nivel, porque esto tiene tintes internacionales, es decirle, pues ya estamos capturando a los de Guerreros Unidos y ya tenemos descubierto todo esto.
Así pasan varios años sin que haya un verdadero caso de justicia. Recordemos aquel famoso lema que decía: vivos se los llevaban, vivos los queremos. Finalmente, dentro de ese contexto, en la parte última, llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Estamos hablando del 1 de diciembre del 2018. Y uno de los primeros reclamos que existen es ese. Le dicen: oye, no se nos ha hecho justicia, no se nos han entregado los cuerpos, tenemos muchas dudas al particular. Y en esa misma semana el primer decreto presidencial es para que se forme la comisión en la búsqueda de la verdad. Y esa comisión es la que se encarga de hacer un análisis muy puntualizado, y dentro del mismo, que ya tenemos oportunidad más adelante de platicar por razones de tiempo, pues llegan a la conclusión, hacen un estudio y se percatan que la mayoría de los detenidos y que habían confesado que les prendieron fuego habían sido objeto de tortura, y que la mayoría estaban inclusive en libertad. Los jueces les dictaron sentencias absolutorias porque hubo violación a sus derechos humanos fundamentales. Y en esa búsqueda solamente se han localizado hasta el momento restos óseos de 3 de los 43. Son los únicos que existen al particular. En esa investigación se descubren muchas cosas. Se descubre la primera, donde se había dicho que los privaron de la vida porque iban a interferir en una reunión que tenía la esposa del presidente municipal de Cocula, Abarca, donde ella estaba rindiendo un informe ante el DIF y que ellos iban a interrumpir. La verdad es que no era esa, ellos no tenían ningún interés, ellos iban a Tlatelolco, iban a la Ciudad de México. El segundo aspecto es que los que confesaron, pues todos dicen haber sido objeto de tortura. Y la tercera, que no se localizan en el lugar los restos, sino solamente han encontrado 3, pero en lugares distintos, y se percatan que realmente ahora, a través de más de 40,000 documentos que se estudian, se llega a la conclusión de que en principio participaron. Lo primero que se descubre es que en esos 43 iba un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que había sido infiltrado como alumno y era el que les estaba dando información desde mucho antes de todo el procedimiento que iban a desarrollar. Por lo tanto, no es posible que no tuvieran conocimiento de lo que se iba a hacer. Le había avisado a la Sedena, lo sabía la Policía Federal, lo sabía la Policía Estatal y lo sabía la Policía Municipal. Y entonces, en ese concepto, se llega en primer término al hecho de que había habido un acto omisivo a cargo de las autoridades, porque sabiéndolo no actuaron en ningún momento. El segundo aspecto es que el problema no era de Guerreros Unidos. Guerreros Unidos tenía un problema con otra agrupación. Había más de 43 grupos delincuenciales en Guerrero, pero concretamente entre ellos y los rojos. Y piensan que ellos forman parte de los rojos y son quienes los ultiman, pero en contubernio con la policía. Entonces, lo que viene diciendo ahora licenciado Encinas es que dice: sí participó la Policía Municipal, participó la Estatal, participó la Federal y participó el Ejército. Todos tuvieron conocimiento, algunos fueron omisivos, otros fueron activos, pero finalmente esa verdad histórica no existe. Hasta el momento ni siquiera se han localizado los cuerpos de estas personas. Esto genera que ahora se venga cuestionando la intervención. Inclusive uno de los personajes fundamentales que no se ha tocado es Harfuch, que está con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Él participó en ese... El que es de la policía, ¿no? De la policía de la Ciudad de México. Entonces, él era uno de esos personajes. Dice, no se le ha tocado, pero tendría que ser tocado. Por cierto, es hijo de un militar, ¿no? Es hijo de un militar. Y otro que también tendría conocimiento es el general Cienfuegos, que fue traído de los Estados Unidos precisamente para ser investigado en México. Entonces va a ser muy interesante todo el desarrollo que haya. Pero concluyo en esta fase, por la participación de los demás, simplemente en que lo que le están atribuyendo a Murillo Karam son 3 particularidades sustanciales. Una de ellas es los actos de tortura, donde fueron torturados unos jóvenes para obligarlos a decir una verdad que era inexistente. La segunda, la desaparición forzada, porque no han aparecido, y no hablamos de 43, aparte de esos 43 hay 26 más que han fallecido en todo ese entorno. Estamos hablando de cerca de 70 personas. Y el tercer aspecto, la obstrucción de la justicia, porque dio datos que no coincidían con la realidad. Entonces, creo que en ese contexto lo que se está buscando
es darle una respuesta a los padres de familia, que finalmente el presidente no la ha cumplido, porque el presidente en el primer momento les dijo, yo me comprometo a entregarles los cuerpos de los 43. Pero en este momento la primera respuesta que les está dando está diciendo, bueno, les estoy diciendo la verdad real, no la verdad histórica, y dentro de ella que participaron militares, participaron las demás policías, y desde luego el Procurador General de la República, a quien sí hay un conocimiento de que después de los hechos que ocurren el 26 de septiembre y en la madrugada del 27, el 6 de octubre él se reúne en Guerrero con diversos personajes para establecer cuál va a ser el mecanismo y la respuesta que le van a dar a la sociedad. Bien. No, pues es un tema que a todos en México nos puso, como dicen, muy alertas y sobre todo pues preocupados porque a tantos jóvenes se les privó realmente de la vida. Mi estimado doctor Vito Lozano, ¿crees que el entonces procurador Jesús Murillo Caram tenía la verdad histórica o la que inventó él? Bueno, parte y parte. Parte porque es obvio que él estaba enterado de cuáles eran las acciones que se estaban llevando en contra de este grupo de alumnos de la Normal de Ayotzinapa. Eso es por un lado. Máxime que no puede estar ajeno cuando tenían infiltrado, como lo decía el magistrado Raúl, a un militar ahí dentro de la propia escuela. Y él seguramente participó, digamos, de oídas o de intervenciones telefónicas en la cuestión de que cómo se estaban llevando a cabo las actuaciones en contra de estos jóvenes y cómo terminaron. Sin embargo, no era conveniente, según su propia versión que da ahora en los medios informativos, no era conveniente adelantar los acontecimientos y no comparece de inmediato, sino después empieza a construir su verdad histórica, que finalmente sigue estando ahí. La verdad histórica, sin nada, hasta ahorita no han logrado destruirla. La desaparición de los muchachos que viajaban en un autobús, quemaron los autobuses, que los detuvieron ahí en Iguala, en la cual supuestamente participó de manera activa tanto el presidente municipal como su esposa, a otros que participó la policía de Huitzuco Guerrero, que está ahí cercano a Iguala, y que finalmente alguien dio la orden de que se les liquidara a estos jóvenes, porque la conclusión que sacan ahora, dijera el magistrado Raúl, se comprometió el presidente a regresarles a sus hijos, a todos los dolientes, que no va a ser factible ni posible dado tanto tiempo y demás. Pero esa es parte de la verdad histórica de que salieron de Ayotzinapa, que lo estaban esperando en Iguala, que ahí los bajaron, que los subieron a otros carros, que de ahí se los entregaron supuestamente al grupo de Guerreros Unidos para que los ultimaran y demás. Pero no puede decirse que la verdad histórica haya estado hasta ahí, sino que hay otras situaciones. La verdad histórica es la primera, que yo no la he escuchado, a lo mejor acá nuestros compañeros que están aquí con nosotros, doctor, tanto el maestro Azuara como el maestro Raúl, quizás tengan datos. Pero lo primero es que yo no he sabido que se explique por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional por qué incrustaron a esa persona, un militar, dentro de esa escuela como alumno. Pues espía. Sí.
Pero, y había un objetivo, desde luego que lo metieron ahí porque había un objetivo, y eso no lo ha dicho hasta ahorita lo que ha... Pero yo creo que eso no es nuevo, eso siempre el gobierno en todas partes, en problemas de estudiantes y de sindicatos, eso siempre mete a alguien. Eso es cierto, doctor, pero aquí estamos hablando de vidas humanas, o sea, lo incrustaron para llevar a fulano sultano, propiamente como se dice, al paredón, porque aquellos que salieron de Ayotzinapa ya sabían lo que les iba a pasar por parte de las autoridades, porque al saberlo la cúpula militar, ya movieron en Iguala al presidente municipal y demás, y de Huitzuco a la policía para que intervinieran en ese aspecto, y sobre todo los militares, y los militares que dependen de la Secretaría de la Defensa. El asunto es delicado, doctor, es delicado porque recordemos quién era el secretario de la Defensa Nacional y que estaba haciendo uno de esos elementos ahí. ¿Por qué no dio el pitazo y evitó ese elemento que los alumnos fueran a trasladarse a México? Porque obviamente venían a México al evento de Tlatelolco, nada tener que ver ni con Iguala, ni con Huitzuco, ni lugares circunvecinos. Ellos venían para acá, porque los bajaron ahí, porque era un asunto previamente acordado. Entonces, eso es lo que yo digo que le falta a la verdad histórica, y que creo que sí lo sabía el Procurador General de la República, porque si dice, yo no sabía, él no lo ha dicho ahorita, no se lo han preguntado, pero seguramente lo van a hacer. Yo no sabía que estaba ahí un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional incrustado. Yo no sabía que él ya había dado el pitazo, porque eso sí aparece con el presidente municipal, que fue el primero que detuvieron de Iguala Guerrero, y su esposa. Entonces, por eso yo decía al principio, de esa verdad histórica que manifiesta Murillo Karam, pues es parte, nada más. No sé si tal vez efectivamente no sabía ciertas cuestiones que las tenía contempladas más entre los militares que estaban radicados ahí en Iguala Guerrero, porque es una zona militar bastante grande la que está ahí, y él no lo sabía, aunque es dudoso, y que ellos al saber lo que iba a pasar lo hubieran evitado los militares. No contribuyeron a que pasara. Entonces, y luego tratar de desaparecer los cuerpos, como hasta la fecha que no los encuentran, pues es otra situación en la que también la verdad histórica se queda corta, porque no establece ni dice, bueno, yo estaba enterado de que los cuerpos ya los habían encontrado, de que esto, lo otro, pero la verdad, no estar haciendo maquinaciones, implementando situaciones supuestas de que aquí los tiraron, como habían dicho que los habían tirado al río, que los metieron en una bolsa. Ahora descubren que previamente a quitarles la vida fueron atormentados, etcétera. Todo eso, yo siento que tendrá que salir a la luz, y que también ¿por qué? Y yo me lo apunto y estoy de acuerdo con lo que dice el magistrado Raúl. ¿Por qué de 83? La número 1 tiene que ser la del ex procurador general de la República. Porque yo creo que el más conocido, el más destacado. No, y es que es un golpe político sí, tremendo, ¿no? Claro, más publicitario, mediático. Entonces, yo siento que le falta mucho a la verdad histórica, y que como también le falta mucho, o ya se quedó así, la verdad, Comisión de la Verdad, porque la Comisión de la Verdad ya supuestamente concluye sí. ¿Con qué? ¿O qué? Para llegar a decir si efectivamente lo mataron, hicieron esto, los presuntos responsables fueron esto. Sí, pero los dolientes, las víctimas indirectas, lo que quieren es ver dónde quedaron o dónde están. Ese es el reclamo. Y con esta Comisión de la Verdad, y si la concluye ya como lo ha sostenido el presidente, pues
propiamente quedaron en la misma, que él ya vino a ayudar en descubrir quienes participaron en esta masacre, pero hasta ahí se queda. Yo creo que mi punto de vista es que va a estar difícil que en realidad se descubra la verdad. Bien, muchas gracias, doctor Víctor. Doctor Azuara, quisiera yo nada más, pues que a nuestro público le informara cuál es nuestra encuesta, el tema de nuestra encuesta el día de hoy. Claro que sí, mi querido doctor y Carlos un García saludo Méndez. de parte de todos nosotros. Así es. Y enseguida le Gracias. entramos en el tema. Gracias, querido doctor Carlos García Méndez. Queridas y queridos cibernautas, muchísimas gracias porque como cada jueves nos complacen con el favor de su sintonía y les agradecemos a quienes nos están escribiendo, al doctor José Manuel de Alba, por supuesto a Lorena Ley, que también nos sintoniza. Gracias a Luis Marlio Silva, que también nos comenta respecto de los temas. En un momento más estaré ya dándole lectura a los gentiles comentarios, puntos de vista y opiniones que nos comparten, y recordarles que este panel es totalmente para ustedes, así que nos complace siempre poderle dar lectura a sus comentarios, puntos de vista y opiniones. Y recordarles que la encuesta de esta noche ya se encuentra al aire. ¿Considera usted que las detenciones de Rosario Robles y Murillo Karam obedecieron más a un trasfondo político que a uno jurídico? Coméntenos, denos a conocer su punto de vista y al final evidentemente revelaremos el resultado de la encuesta. Y bueno, pues recordarles, en un momento más estaremos dándole lectura a los gentiles comentarios, puntos de vista y opiniones que como cada jueves nos comparten en Noche de Debate, Análisis a Fondo. Muchas gracias, doctor. Y entrando en materia, ¿a usted qué opinión le merece este caso que estamos tratando, que tiene tintes y que tiene como relación y trasfondo de justicia que debe pues estar imperando en México, ¿no? Muchas gracias, doctor García Méndez. La verdad es que nuestros invitados, el doctor Raúl Pimentel, que externó una radiografía espléndida del antecedente del caso, y el doctor Vito Lozano, que ahora nos presenta también un análisis muy oportuno sobre la verdad histórica. Pero yo quiero complementar a los puntos de vista que han realizado, no sin antes externar algo que por aquí nos comenta el doctor José Manuel de Alba muy acertadamente. Jesús Murillo Karam estuvo con nosotros hace aproximadamente 10 años en ese primer Congreso Nacional de Derechos Humanos y Juicio Amparo, cuando era senador. Un hombre brillante, un hombre que tenía evidentemente una gran capacidad, fue gestor de la reforma en materia de juicio amparo, que en su momento fue, por supuesto, equiparable a la de derechos humanos, las del 6 y 10 de junio de 2011. Y bueno, advertir hoy las circunstancias que padece, pues evidentemente como desde un punto de vista académico, pues realmente lo lamentamos. Sin embargo, también quiero decirlo públicamente, México necesitaba ya empezar a advertir en la actualidad la detención de altos funcionarios de gobiernos que no dieron resultados. Eso sí lo veo como un avance. Seguramente estaremos debatiendo sobre si esto tiene más un tinte jurídico que político, pero yo me adelanto un poco a establecer que ya era necesario que en México se comenzaran a visualizar las primeras detenciones de responsables que durante muchos años en el sistema jurídico mexicano siempre se sostuvo la máxima: para el titular hay responsabilidad política pero no jurídica, y para los titulares inferiores, para ellos sí hay responsabilidad jurídica. Es decir, quien daba las órdenes, quien jerárquicamente estaba por encima dando y comandando las instituciones, esos jamás tenían responsabilidad. Esos quedaban impunes y siempre pagaban los platos los de menor jerarquía, que en muchos de los casos ni siquiera eran los responsables de la toma de decisiones. Y eso sí quiero destacarlo, estamos viendo que por primera vez se están visualizando detenciones de altos mandos que no se veían en ocasiones anteriores. Históricamente la primera vez que se ve la detención de un titular de Fiscalía de la República, antes Procuraduría, y por supuesto de Rosario Robles, que comentaremos también más adelante como titular de la SEDATU, y Sedesol en su momento. Pero bueno, esto no quiere decir necesariamente que de las investigaciones se
termine una sentencia finalmente condenatoria. Se está ya investigando y amerita en prisión preventiva como medida cautelar. Pero el segundo punto, y eso sí yo también lo comento, ya era necesario que el sistema jurídico evolucionara al punto de poder llegar a tocar a funcionarios que durante muchos años siempre fueron intocados y que lamentablemente con la perpetuidad de los partidos en el poder siempre se convertían en intocables. Esperemos que eso cambie con independencia de la perpetuidad del partido que sea. Esperemos que la nueva visión de justicia en México obedezca a detenciones fundadas y que los responsables de causar afectación a los intereses de la colectividad en realidad paguen. No importa si fueron máximos funcionarios y no importa el color del partido que ocupen. Eso esperamos que siga evolucionando esto. Pero en cuanto a la famosa verdad histórica, ¿qué podemos advertir nosotros? Lamentablemente, hasta este momento, muy a pesar de la Comisión de la Verdad, muy a pesar de los antecedentes que conocemos y muy a pesar de la audiencia que, por cierto, fue vinculado a proceso Jesús Murillo Caram y se dieron 90 días para la investigación complementaria, naturales, y que, bueno, con purga, prisión preventiva, con medida cautelar, prisión preventiva justificada. Esto, a su vez, no quiere decir que ya será culpable, o que tendrá sentencia condenatoria. Fue, como lo decía el doctor Pimentel, vinculado por tortura, por desaparición forzada y por incumplimiento de las funciones, obstrucción de la justicia le llamaba. Pero lo particular es que no se conoce aún qué ha ocurrido, y eso es lo serio, esto es lo delicado. Tenemos un aparato de fiscalía que no solo tiene un recurso muy grande y un número de personal muy grande, que evidentemente comparado con las necesidades de la población mexicana quizás pudiera quedarse corto, pero tenemos todo un aparato de investigación de los delitos que involucra muchas dependencias que han trabajado por más de 8 años en el caso. Precisamente este año se cumplen 8 años del caso de Ayotzinapa. En el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron 3 grandes escándalos que marcaron, así como en el actual gobierno ha marcado la pandemia. Este ha sido lo emblemático hasta este momento de este gobierno, entre otras cosas. De Enrique Peña Nieto fueron 3 cosas: el escándalo de la Casa Blanca, el caso Ayotzinapa, que está involucrado ahora Jesús Murillo Caram, y la estafa maestra en la que estaba involucrada Rosario Robles. Entonces, de estos casos, es increíble entender, en el caso en particular de Ayotzinapa, que a la fecha todavía existan contradicciones con la versión que se sostuvo durante tanto tiempo y que ahora se ha clasificado como un crimen de Estado. Un crimen de Estado es aquel donde participa precisamente el aparato gubernamental a través de las instituciones. Los que se supondría que están para cuidarnos están procurando nuestro perjuicio. Y a esto le abonamos que de los informes que tenemos y de lo que se desprende de la Comisión de la Verdad que mencionaba el doctor Vito Lozano, todavía no nos queda claro dónde están, qué les pasó y, sobre todo, lamentablemente establecer la verdad, que también el acceso a la verdad es un derecho. Y sabemos que hay verdades jurídicas, verdades históricas y, por supuesto, procedimentales. Las que tienen que ver con las pruebas que se aportan en un juicio nos darán una verdad procesal, jurídica, pero no necesariamente es lo que ocurrió, es lo que se pudo probar en juicio. Lo que se puede probar en juicio es una cosa, lo que ocurrió en realidad es lo que tiene derecho a saber. Los familiares tienen derecho humano de acceso a la verdad, es constitucional. Tienen derecho a saber qué pasó con sus hijos, sus familiares, dónde terminaron sus últimos días y quién perpetró estos actos. Y si hasta este momento se está clasificando esto como un crimen de Estado, que intervinieron las corporaciones policíacas, el ejército, el Estado y la confabulación con la Fiscalía, pues estoy totalmente de acuerdo en que paguen quienes compurgaron y evidentemente permitieron que esto ocurriera. Al final, sí, como sociedad también requerimos y exigimos saber qué le pasó a los normalistas, dónde terminaron sus restos y, lo más importante, que se sigan compurgando las penas y que se active el aparato punitivo del Estado en contra de quienes causaron esa afectación. Y eso sí lo esperamos todos. Y que se haga una investigación muy exhaustiva, porque
Por a la tantos fecha, años sin así es, aclararse, ¿verdad? tantos años y con tanta actividad, porque de este gobierno llevamos ya 3 años y la Comisión de la Verdad se supone que ya ha estado trabajando 3 años en esto y es a lo que ha llegado, a decirnos fue un crimen de Estado, la verdad histórica es falsa, pero ahora que nos digan cuál es la realidad, cuál fue la verdad que ellos han descubierto y cómo esto va a sanar el tejido social de los afectados. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a ir a un corte que es breve, no sin antes saludar a todos nuestros cibernautas de lugar donde se encuentren, casi afortunadamente con nuestros avances de la tecnología, estamos en muchos países del mundo y en el estado, en nuestro país, a todos los saludamos desde el norte hasta el sur y en nuestro estado de Veracruz, al centro, norte y sur, a la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Un saludo a todos ellos. Regresamos, es breve. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Saludos cordiales. Los invitamos a disfrutar de un programa de Noche de Música en Jalapa en nuestras redes sociales con canciones románticas recordando a José José, el príncipe de la canción. Estamos de regreso, esto es Noche de Debate, análisis a fondo.
Bien, usted que nos acaba de hacer el favor de sintonizarnos, el tema de esta noche de debate es la detención de Jesús Murillo Caram, y el caso Ayotzinapa, y la liberación de Rosario Robles, caso la estafa maestra. Bien, doctor Vázquez Azuara, si usted fuera tan gentil, pues si hay algo, agradecerle a nuestros cibernautas por una parte y por la otra, pues usted nos dirá si hay más felicitaciones, recomendaciones o demás. Sí. Claro que sí, doctor Carlos García Méndez. Queridas y queridos cibernautas, muchas gracias porque como cada jueves nos complacen con el favor de su sintonía y nos permiten llegar hasta sus hogares, sus trabajos, a través de sus dispositivos inteligentes para precisamente llevarles estos debates sobre los temas de mayor actualidad, siempre con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes y por eso les queremos agradecer a quienes nos sintonizan y nos escriben. Saludamos a, por supuesto, el doctor José Manuel de Alba, que nos dice: Murillo Caram estuvo en el Congreso organizado por la UCS de Derecho Constitucional y Amparo hace 10 años. Espero se despolitice el caso. Gracias, mi estimado doctor José Manuel de Alba. Ya nos pasó el dato. Lorena Ley nos está sintonizando, le enviamos un saludo afectuoso, muchas gracias. Luis Marleo Silva nos dice: un cordial saludo a todos. Hoy en día, como está de mal nuestro sistema de justicia, ya no sé qué pensar, sin embargo creo en estos casos hay un trasfondo político. Gracias, mi estimado Luis Marleo Silva, como siempre la gentileza de tus comentarios. José Manuel de Alba nos dice: cuando hay un infiltrado se maneja con mucho sigilo, difícilmente se lo comunicó al procurador, si acaso el secretario de la Defensa o el jefe de la zona militar. Gracias, mi estimado doctor José Manuel de Alba. También saludamos, por supuesto, a Ángeles Molina Sandoval, que nos sintoniza desde la Ciudad de México. Por supuesto, a Carlos Lobato Zaragoza, también le enviamos un saludo cordial, afectuoso. José Guadalupe Altamirano Castro nos está sintonizando, un saludo cordial, afectuoso. Por supuesto, el doctor Raúl Arano Chávez. Muchísimas gracias a todas y todos por la gentileza de su sintonía, sus puntos de vista y opiniones. Y les recordamos que la encuesta ya se encuentra al aire. ¿Considera usted que las detenciones de Rosario Robles y Murillo Caram obedecieron más a un trasfondo político que jurídico? Denos a conocer su punto de vista y al final revelaremos el resultado, por supuesto, de la encuesta. También saludamos a nuestros amigos de Acrópolis Multimedios, que además de estar aquí en este set, nos sintonizan en línea. Emilio Cárdenas Escobosa, por supuesto, Yamilet Medina y evidentemente también el doctor Héctor Montes de Oca. Muchas gracias a todo el equipo de producción de Acrópolis Multimedios. También están aquí con nosotros Ulises, nuestros amigos, por supuesto, de la producción, todas y todos ellos que hacen posible este programa, doctor García Méndez. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Doctor Pimentel, paralelamente a la detención de Murillo Caram, fue liberada recientemente Rosario Robles, acusada de ser artífice de la llamada estafa maestra. Ella era secretaria de Estado, lo que no implica que sea inocente y aún tampoco que se encuentre plenamente exonerada. En este sentido, ¿qué opinión le merece este caso? En relación a este caso, la opinión yo la he externado desde un principio y siempre he sostenido que Rosario Robles debería estar libre desde el primer momento, ¿verdad? No ahora, sino desde el primer momento, no en cuanto a su responsabilidad en el hecho, sino en cuanto a la medida cautelar establecida. Recordemos, en origen, cuando a ella la citan, le piden su comparecencia y ella va voluntariamente y todavía antes de ingresar ante el juez, ella les dice: yo aquí vengo a responder y traigo las faldas bien puestas, ¿no? Y luego, cuando ya está ante el juez, pues lo que pide la Fiscalía es una medida cautelar de prisión preventiva necesaria o justificada. Y dice el abogado defensor: pues no debe de ser, porque ella ha radicado todo el tiempo en la Ciudad de México, ha sido jefa de gobierno, ha tenido una serie de cargos públicos y siempre su domicilio ha estado aquí. Es una persona que se identifica con el lugar y entonces no hay ningún riesgo de que se sustraiga. Aquí vive su familia y aquí ha estado permanentemente. Dice la Fiscalía: sí, nada más que sacó una licencia en la cual dio otro domicilio, y presentan una licencia y dice: por lo tanto, hay la duda. Además de que ella venía de haber viajado de Costa Rica, que estuvo días antes, y hay el riesgo de que se sustraiga.
La defensa le dice, bueno, pues si el problema es el pasaporte o la visa, pues lo ponemos a su disposición. Sin embargo, el juez, que por cierto es sobrino de Dolores Padierna, con su enemiga de ella, ¿verdad?, determina que se le aplique la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en contraposición al caso de Emilio Lozoya, donde era exactamente lo mismo, todavía más. Odebrecht eran 10,000 millones, el de ella era 6,710. Y sin embargo, él estaba en España, él ni siquiera estaba aquí, a él lo capturan en España, lo extraditan y sin embargo él lo ponen en libertad. Entonces ya tenemos dos formas distintas de interpretar. En el caso de él dicen, bueno, tú defraudaste con 10,000 millones, pero no hay el riesgo que te sustraigas. Y en cambio de ella dicen que sí. Finalmente ella se va al amparo, se lo concede, le vuelven a sostener la medida cautelar y dentro de esto lleva 3 años en el interior del penal. Y en ese concepto pues ha sido una lucha permanente, las hijas han ido a muchos programas, siempre han externado y ahora resulta que le conceden el beneficio. Esto sí deja dudas, decía nuestro amigo de Alba, que se politizan los asuntos y desde luego que estoy totalmente de acuerdo con él. Deja dudas por distintas razones. Una, ¿quién pidió la revisión de la medida cautelar? La Fiscalía. Es decir, en este momento para que ella saliera no la pidió la defensa, la pidió la Fiscalía. Entonces esto ya dice, caray, ¿cómo es que la pide mi contrario, no? Segundo aspecto, dice, bueno, ¿y en qué nace? Dice, bueno, en distintas razones. Una de ellas dicen porque el presidente de la Suprema Corte, Saldívar, Larrea, dice, acudió al centro penitenciario, advirtió que muchas personas le reclamaron que había gente en prisión y se van a analizar 180 y tantos casos de mujeres, donde se tiene que ver la perspectiva de género. Y entonces en ese caso, dice, ante la manifestación de él y demás, pues se hizo esto. Segundo lugar, pues Saldívar no se ha identificado con un grupo que no sea precisamente el de la Presidencia de la República. Y el Ejecutivo se ha mostrado precisamente interesado en que ella siga en prisión. Entonces esto deja alguna duda. Pero hay otro aspecto. Ella tenía un nuevo amparo que estaba por resolverse la semana siguiente, es decir, la próxima semana. Entonces, una de las razones puede ser, es decir, antes de que nos derrote nuevamente en este amparo y el Estado vuelva a perder, pues le concedemos. Segundo lugar, nos habla de una justicia retardada y denegatoria. Lleva 3 años con prisión preventiva y dentro de esos todavía no llegamos a la etapa de juicio. Es decir, está extremadamente lento el proceso y como ese muchos otros. Entonces nos genera una situación de decir, bueno, por un lado, en el video se vio, por un lado entra Murillo Karam y por otro sale Rosario Robles. Y entonces decimos, el Estado está haciendo justicia. A quien cometió un hecho delictuoso y le ocultó la verdad a todos los mexicanos de la desaparición de 43 personas, a prisión, porque debe de estar ahí preso, ¿no? La que ha estado mucho tiempo presa, pues ahora ya no tienen duda. Bien, ¿qué pasó? Que en principio se demostró que la licencia que presentó la Fiscalía, de eso no han hablado, era falsa. La fotografía que fue tomada de las redes sociales, con ella prefabricaron una licencia y dijeron, aquí está, de que dio un domicilio diferente. Realmente no había elementos para seguirla sosteniendo a ella en carácter de prisión. Y si a esto le unamos 2 cosas. Una, que la Suprema Corte tiene un análisis para el 5 de septiembre, precisamente el análisis de la prisión preventiva, específicamente de carácter oficioso. Y segundo lugar, que la Corte Interamericana mañana tiene una sesión en la cual está llevando a cabo un asunto en el que es posible que se determine que la prisión preventiva establecida en la Constitución riñe con los tratados internacionales, que van a ser derrotas para el Estado mexicano. Pues la mejor manera es decir, ¿para qué nos metemos ya en problemas? Pues simplemente ahora pedimos una revisión de medida cautelar. Y fue tan simple como decirle, oye, pero devuelve ya tu pasaporte, tu visa, vente a firmar cada 15 días y se acabó el problema. Y en contraposición a Murillo Karam, les dice la defensa, oigan, pues yo pido la medida cautelar diversa, que puede ser venir a firmar un brazalete electrónico o cualquier otra. Dice, el señor tiene 74 años, el señor está enfermo. El señor le dicen, es que tiene 6 inmuebles. Bueno, pues tiene 6 inmuebles, pero ¿eso qué?
La defensa aporta una pericial donde el perito dice que no hay riesgo que se sustraiga la acción de la justicia. Sin embargo, el juez dice, pues tomando en consideración que tienes 6 inmuebles, tienes un potencial económico, porque además la defensa le dice, oye, es que él fue senador, fue gobernador, fue procurador general de la República, ha sido un hombre trascendente en la política mexicana y pues no veo la necesidad de que lo internen. Y sin embargo, pues ese famoso meme que ha circulado, ¿no?, donde se ve un campo de fútbol y se ve alguien anunciando el cambio y dice, Murillo Karam sustituye a Rosario Robles, ¿no? Rosario Robles sale del campo y entra Murillo Karam. Pues realmente son aspectos que verdaderamente nos dejan duda, pero finalmente sí está politizado. Es decir, no dudamos que puedan haber cometido un hecho delictuoso, no dudamos que puedan ser sancionados y, como decían con anterioridad, no solo ellos, sino muchísimos más. Pero dentro de ese concepto, pues por ejemplo en el caso de Rosario Robles, no fue ella la única responsable, eran 11 secretarías o 11 órganos de gobierno que intervinieron en la estafa maestra, ¿verdad? Y entre ellos estaba precisamente Banobras, estaba Pemex, ¿no? Y todas esas instituciones participaron. El fraude es de 7.610 millones y se calcula que el fraude general es de 31,000 millones de pesos. Y no hay nadie en prisión más que ella. Entonces, pues esto nos deja duda, no porque no sea culpable, sino porque debería serlo ella con todos los demás. Y a ella ni siquiera le están atribuyendo el perjuicio patrimonial, a ella le atribuyen la omisión de haber denunciado eso, el ejercicio indebido de un servidor público. Esa es la función. Entonces, realmente me parece que era necesario, indispensable que ella saliera en libertad, porque era un desgaste político muy grande, pero que además jurídicamente así debería de ser, porque ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia si vamos a tener a todos en prisión? Tenemos más de 216,000 internos en la República Mexicana y más del 40% están sin sentencia. Y entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? Si tiene cerca de 100,000 internados sin que haya concluido un juicio y se les haya declarado su culpabilidad. Muchas gracias, señor magistrado Pimentel. Mi querido doctor Vito Lozano, pues yo creo que esta detención de Murillo Karam y la pues puesta en presunta libertad a Rosario Robles será, como dicen en las altas esferas, una jugada de este gobierno. Bueno. O vacilada, dice. En principio yo, mi modo de verlo, lo analizo de dos situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque Rosario Robles, estando en prisión, como ya traía 3 años, no significaba mucho que digamos para la cuestión política. Sin embargo, en estos momentos de tener y meter a prisión preventiva a Jesús Murillo Karam, pues por supuesto que sí, porque va a venir un engranaje de diversos personajes de carácter político que pudieran ser los actores en las elecciones del 2023-24. Visos políticos. Totalmente. Recordemos que ahorita en el 23 tenemos el cambio de la gobernatura del Estado de México, uno de los estados más importantes por su población electoral de la República Mexicana. ¿Y a qué gremio pertenecen estos grandes personajes? Pues precisamente al partido que llevó al poder como gobernador al actual en funciones. Entonces, que esto no puede ser de otra manera, porque si lo analizamos desde el punto de vista jurídico, en cuanto a Rosario Robles cometió 3 errores y los errores se pagan. Eso, y más cuando se está metido en la política. Una, que ella siempre estuvo pegada, hablando en el sentido figurado, al actual presidente de la República, inclusive como dirigente del PRD,
prueba de ello que era de las personas de confianza directa del señor AMLO. Y el primer error que comete es que estando dentro de ese partido y de las confianzas del señor, se va a Argentina en un avión propio, ¿no?, que le dio el argentino. Ahí empieza su debacle político porque desgraciadamente no le atinó. Y no le atinó porque ella siempre pensó que nunca iba a llegar a ser presidente de la República, don Andrés, toda vez que ya había perdido 2 elecciones. Entonces, pues, no va a llegar. Pero aquel pues la endiosa con su avión y todo, el argentino, y dice, vente para acá, y empieza. Pues yo pienso que a lo mejor sí, ¿no? Pero es que además el argentino es el que videograba al señor de las ligas. Hasta eso. Ese es el señor caso de las ligas, que ya ven, más descubierto no pudo ser. ¿Y qué eligieron? Está de diputado, ¿no? Entonces, se le premió. Pero ella muy come... cercano al presidente de la muy República. cercano al presidente de la República. Pues Pero nunca se salió de la línea, como hasta la fecha. Si no, ya estuviera dentro, ¿no? Entonces, él, pues en ciertas pláticas, inclusive hay por ahí una grabación de argentino, donde pues convence a Rosario de que corte el listón y se vaya con él y va a ser dueña importante del primer avión para hacer y deshacer. En ese momento, ¿quién estaba en el poder? Pues era otro presidente. Y le dice, bueno, lo vas a cobijar porque vamos a ver todas estas conveniencias político-económicas, no político-económicas, y sí. Y nos resulta súper patrimoniada, con un patrimonio totalmente mayor al que tenía, pero no para ahí. La nombran secretaria de CEDESOL, y quien la nombra es el Partido Revolucionario Institucional a través del presidente de la República. Y eso al señor le dolió tremendamente, y sobre todo porque le estaban manoseando sus cosas, ¿no? Pues claro. Entonces, eso se tenía que pagar, pero hasta ahí se tenía la seguridad de que nunca iba a llegar. Prueba de ello es que la chamba se la mandaron a hacer con este señor que ahora también anda del PAN, que para que no llegara a ser presidente de la República, ¿no? Canalla. Sí. Digo Anaya. Y entonces él siempre tuvo la seguridad de que el PAN no iba a ganar, tan es así que cállate cotorra, cállate chachalaca y unos despectivos. Y todavía hubo quien ahí cercano del Partido Revolucionario lo minimizaba de 1000 maneras. El muy inteligente se salía por peteneras. Pero ¿a qué vamos? A que esas son las culpas, esos son los errores, esos son los motivos por los que Rosario Robles estuvo 3 años ahí detenida. Porque si vemos lo jurídico, siempre estuvo violado en contra de ella el debido proceso. En primera, porque decían, bueno, no, existe la prisión preventiva, sí, pues la tuya es justificada. Tu delito no merece prisión preventiva, pero fíjate que tú te puedes fugar y demás. Desgraciadamente, algo, maestro, que nos duele, y ahora yo hablo como presidente del Colegio de Abogados y como abogado mismo, a veces tú puedes hacer mucho como abogado, pero si las autoridades ya están en un momento determinadas, y hablo de las autoridades judiciales, de cómo va a ser el procedimiento y en qué va a terminar, ya el aspecto jurídico se pierde en lo político. Entonces eso es lo que le pasó a la señora, porque como bien lo decía el magistrado Raúl, no merecía ella nunca estar en la cárcel. Su delito cometido con la estafa, o sea, en un momento dado, la omisión de callar, de la malversación de fondos del sistema,
no era para que ella estuviera en la cárcel porque no estaba dentro de los delitos graves marcados por el artículo 19 de la Constitución Mexicana. Sin embargo, le buscaron y por ahí se la llevaron. ¿Qué quiere decir? Que ella no estuvo pagando más que una falta política y como política se la jugaron. Y que actualmente la sacaron porque también Rosario Robles ya se había ido a la Corte Interamericana a pedir que la ayudaran. Y entonces sí podía venir de allá una orden, y más ahora que está en la puerta la cancelación o desaparición de la prisión preventiva oficiosa. Entonces por eso es que no es esto una cuestión jurídica justificada el que ella haya salido o haya entrado, es que ella nunca debió entrar. Ahora la sueltan porque, y no es precisamente por meter, coincidió, eso es mi criterio particular, coincidió que salió él también para decir, vean, esta señora no se le justificó el estado de peligrosidad que le estaban fincando, pero después de 3 años, y dice la Constitución, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no deben ser más que 2 años. Ella estuvo 3 años y no tiene una audiencia de juicio. Eso es reprochable en cualquier sistema de justicia. ¿Y dónde está? ¿Dónde dejaron el artículo 17 constitucional que dice que la justicia debe ser pronta y expedita? Por lo tanto, está totalmente diverso. Y bueno, ahora que tiene la oportunidad de estar afuera, dudo, yo es mi criterio particular, dudo que no vaya a tener culpa en esa omisión, en ese delito que se le finca, pero no es para que esté detenida. Muchas gracias, doctor. Doctor Vázquez, finalmente en ambos casos, tanto el de Murillo Karam como el de Rosario Robles, ambos de la administración federal, pues del presidente Peña Nieto. ¿Qué se advierte ¿qué puede advertirse como una mayor tendencia? Si en el ánimo de acceso a la justicia y castigo al saqueo del erario público o una persecución política. Gracias, doctor, porque finalmente esa es la pregunta del millón. Hay una opinión generalizada, que además lo veremos en la encuesta a ver qué tal revela el resultado, pero hay una opinión generalizada en medios de comunicación que esto es más político que jurídico. Yo quiero agregar a lo que acertadamente comentaron el doctor Pimentel y el doctor Víctor Lozano sobre este muy particular caso de Rosario Robles, porque efectivamente todo el mundo ha opinado que esto es más político y que aunque jurídicamente tienen responsabilidad, esto todavía tiene que probarse en juicio. Y por la investidura que tenían, pues se advierte más un tinte político, eso es evidente. Pero algo que sí es muy importante es que históricamente los servidores públicos o los grandes personajes de la política o de la vida sindical o mediática que han tenido influencia en contra de ciertos regímenes gubernamentales o ideologías partidistas, cuando han tenido o sobre ellos ha versado toda la reprimenda política, esta típicamente no cesa, muy a pesar de los mecanismos jurídicos que puedan tener a su alcance. Un ejemplo es cuando llega al poder Enrique Peña Nieto e inmediatamente al poco tiempo detienen a Elbester Gordillo en su momento, porque ella era la dirigente de un sindicato muy poderoso que representaba una afrenta para el gobierno y estuvo privada de su libertad todo el tiempo del gobierno de Peña Nieto hasta que llega Andrés Manuel López Obrador, se hermana con el gremio de maestros, liberan a Elbester, pero políticamente esa fue una persecución política muy clara, porque si bien todo lo que se le atribuía era una comisión delictiva, probablemente delictiva, pero ahí era muy clara la persecución política. Aquí estamos hablando de una persecución política que tiene un trasfondo jurídico muy, muy notorio. Es decir, hubo una estafa maestra de las más grandes, equiparable solo a la que acertadamente mencionaba el doctor Pimentel,
que causó un perjuicio al erario público y alguien tiene que pagar. El caso de Ayotzinapa fue la desaparición forzada y seguramente se revelará más adelante la privación de la vida colectiva de todos los estudiantes con participación del Estado, un crimen de Estado, y alguien tiene que pagar, la autoridad por ser omisa y quienes perpetraron el acto delictivo. Entonces ahí tenemos dos hechos que son notorios, que están fundados en evidencia, y es evidente que alguien tiene que pagar. Que si paga un servidor público de alto rango de gobiernos anteriores, se le atribuirá siempre el tinte político, pero la realidad es que alguien tuvo la responsabilidad y, como yo decía en un principio, no podemos seguir pensando que siempre van a tener que pagar los de abajo, y quienes mandan y dan las órdenes y los que consensan son los que siempre quedan en libertad y son los que jamás tienen responsabilidad jurídica. Tienen siempre nada más responsabilidad política cuando conviene quitarlos. Pero en este caso vemos que hay un binomio, es un constructo que políticamente conviene. O sea, conviene ahorita la detención de exfuncionarios priistas de alto nivel, e históricamente la primera detención en la historia del gobierno mexicano de un fiscal general, en aquel entonces procurador, que permite coadyuvar con los intereses políticos, porque recordemos que hay una afrenta notoria entre el gobierno actual y el Partido Revolucionario Institucional a través de su dirigente, porque son una piedra que no permite la aprobación de ciertas reformas que son de interés para el gobierno actual. Entonces, acabar con el revolucionario institucional también es algo que se ha advertido, y que evidentemente esto ayuda, abona a determinar que del gobierno anterior priista, pues derivan servidores públicos que son los perpetradores de dos de los letargos más profundos en los intereses colectivos de, evidentemente, la sociedad mexicana. Políticamente conviene, sí, pero jurídicamente alguien tiene que responder por la estafa maestra de todo lo que se robaron, y jurídicamente alguien tiene que responder por la cuestión de los normalistas asesinados en el emblemático caso de Ayotzinapa. Entonces, si por primera vez son funcionarios de alto rango los que están pagando, eso debe de ser una tendencia, jurídicamente fundado, pero debe de ser una tendencia. Ahora, la prisión preventiva oficiosa, que finalmente viene el debate de la Corte si debe subsistir o no el próximo 5 de septiembre, y que estaremos haciendo un panel sobre este tema. Es evidente que no había elementos para que Rosario Robles compurgara 3 años de prisión preventiva oficiosa. Eso al margen de la visión, pero políticamente ahí sí se necesitaba tenerla privada de su libertad. Hay una tercera vía de las hipótesis que se han planteado en esta mesa: la negociación. Se dice en algunas columnas, que evidentemente habría que ver si esto tiene un sustento, pero que una tercera vía es no necesariamente por los amparos que podía ganar, no necesariamente porque el Estado ya no pudiera sostener una prisión preventiva muy endeble, sino porque al final negociaron con ella. Dijeron, bueno, tú no eres la perpetradora, pero dinos quién te dio las órdenes, dinos quién para armar nuestro caso, y tú vete a disfrutar de una medida cautelar menos agresiva. Y esa fue una también de las vertientes que se han manejado. Al final, con Murillo Karam, ya por ahí le acaban de conceder un amparo en suspensión, únicamente para efectos de exhortar a la autoridad a que cuide su salud, porque ya está vaticinando su grupo de defensa solicitar la revisión de la medida cautelar con base en una necesidad extrema de salud, porque ahí no hay riesgo fundado. Pero bueno, esto también obedecerá a qué tanto está dispuesto a negociar, porque ya históricamente en México se sabe que cuando el Estado y quienes lo comandan en un momento determinado desean tener a alguien en la cárcel, ni siquiera la Corte es capaz de hacer una liberación. Y vimos el caso de Del Río Virgen, que tuvieron que alzar la voz senadores, tuvo que llegar, se vaticinaba también la intervención de la Corte, y bueno, ahí había un caso muy endeble, muy endeble. Ahí que todo eso lo está conllevando a que sea candidato a gobernador. Sí, va. ¿El secretario de gobierno? Está tomando su giro, aprovechando políticamente la coyuntura, pero eso nos revela que cuando el Estado pretende tener a alguien privado de su libertad, lo hace aún si la Corte se opone, aún si los mecanismos jurídicos le favorecen.
Entonces, muy probablemente aquí Murillo Karam tendrá que hacer algo similar a lo que se presume hizo Rosario Robles, que es negociar para poder compurgar una medida cautelar menos agresiva y eventualmente buscar Pero a alguien más. yo creo que, como dicen ahí, ya el pollo gordo sería el presidente Peña, ¿no? Ya no hay otro. Así es. No hay Ya otro, no hay ¿no? otro. Y Los bien- demás son ya de... Y vienen las elecciones, Simples charalitos. y eso políticamente sería un boom para el próximo Claro. periodo electivo. Sí. Bien. Bueno, señor magistrado Pimentel, ¿usted cree que este asunto, este caso, tanto el de Murillo Karam como el de Rosario Robles, sea una venganza política del gobierno actual? Pues es el pago de un precio de hacer las cosas mal. Es decir, históricamente, anteriormente, por ejemplo, era atractivo ser procurador o ahora fiscal. Sí. Ahora vemos que tanto en el estado de Veracruz como a nivel nacional terminan en la cárcel. Sí. ¿Por qué? Porque es una situación sumamente complicada, complacer a las altas autoridades y dentro de ese contexto tratar de calmar a la sociedad, pero con puntos de mendacidad. Aquí el gran problema que se da es que, como decía atinadamente el doctor Vázquez Azuara, qué bueno que el Estado influya, participe y haga las investigaciones y castigue a quien corresponda. Pero, por ejemplo, en el caso de Murillo Karam, pues él no fue el torturador. Es decir, los videos nos muestran que están siendo torturados, están siendo obligados a declarar. ¿Quién lo torturó? Tomás Herón. Es decir, Tomás Herón está en Israel, acudieron a entrevistarlo en Tel Aviv y a ofertarle que de alguna manera aceptara su culpabilidad y hubiera una negociación. Se negó a ella y ahora ya van a pedir la extradición, pero será a largo plazo. Pero realmente el torturador es Herón, Sí. ¿verdad? En cuanto al ejército y demás, lo que les están atribuyendo es la omisión, porque ellos tienen un protocolo. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene un protocolo y en ese protocolo dice que tiene la obligación de salvaguardar a todos sus miembros. Y el elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional que estaba infiltrado en la Normal Rural, todavía hasta las 10 de la mañana del 26 de septiembre, fue el último mensaje que les dio, porque para esto debo decirles que la Comisión de la Verdad sí hizo un análisis interesante. Examinó 116 teléfonos celulares de todas las personas que había, las sábanas de llamadas, los mensajes que hubo entre todos ellos. Colaboró Argentina con peritos de alto nivel. Es decir, si tiene un soporte lo que está haciendo la comisión, no es trabajado. Está muy trabajado, está muy bien logrado. Entonces, dentro de esto, hasta las 10 de la mañana les dio un aviso y les dijo, oigan, vamos a ir, vamos a tomar los autobuses, vamos a ir a México, les dijo todo. Sí tenían conocimiento las demás dependencias, no nada más el ejército, porque esto lo conoció el C4. Y el C4 es precisamente la Organización de Protección Ciudadana de todos los entes. Entonces conocía el Estado, conocía el municipio, conocía la Federación y conocía la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese concepto hay muchos otros que deben ser objeto de castigo. Y dentro de esto, lamentablemente, ahora dicen, bueno, ya liberaron 83 órdenes, pero la primera que están tomando en consideración es alguien que él dice, bueno, la verdad histórica no me la han destruido, porque no me han demostrado que estén los cuerpos en otro lugar. Entonces, Él sostiene que no le han destruido la verdad histórica. El segundo aspecto es que él dice, pues yo no los torturé. ¿Dónde está mi obstrucción a la justicia? ¿Dónde está la tortura? ¿Y dónde está que yo haya participado en la desaparición forzada? A él realmente lo que están tomando como datos de prueba son las propias actuaciones que él desarrolló, donde acudió a algunos eventos, externó algunas opiniones y donde tuvo una reunión con todos esos personajes de donde salió esa verdad histórica. Pero qué bueno que se castigue si es que mintió, si es que a la sociedad no se le ha dado una respuesta favorable, si es que a los padres de familia no tienen un descanso, van para 8 años sin saber dónde están sus hijos, y el Estado está asumiendo algo que también es muy interesante. Está diciendo que este es un crimen de Estado, que significa dos cosas. En primer lugar, no es un crimen de Estado porque el Estado es el todo. El Estado son los 3 poderes, no es uno solo. Pero el segundo aspecto, ahora los padres de familia fácilmente pueden demandar una indemnización por responsabilidad civil objetiva
en atención a que el propio Estado está admitiendo que él es el responsable. Pues si tú eres el responsable, me tienes que pagar. Entonces, me parece muy interesante. Y finalizo diciendo que por lo que hace Rosario Robles, también es importante, no es lógico que ella se haya desviado tal cantidad de dinero y que ella no lo supiera. ¿Qué aconteció en esta famosa estafa maestra? 11 instituciones oficiales, ¿verdad?, se dedican a prestar determinados servicios, hacen por ejemplo la cruzada contra el hambre y dicen hay que dar despensas a todos los ciudadanos y contratan universidades, 8 universidades participan para brindar el servicio, cuando ninguna universidad se dedica pues a dar despensas, ¿verdad?, o a elaborarlas. Las contratan para hacer gorras, para dar, oye, pues si estos no se dedican a eso. Bien, ¿qué pasaba? La universidad recibía el dinero, la universidad buscaba empresas fantasmas con las que negociaba y supuestamente eran las que daban esos productos. Entonces, ¿qué ha pasado con esos 8 rectores? A ninguno se le ha investigado. A las empresas fantasmas, hay un señor que vive en Villahermosa, Tabasco, van a su casa y resulta que pues vive en condiciones precarias y aparece como el representante de una de las empresas que obtuvo uno de los créditos con más de 500 millones de pesos. Y dice, pues a mí no me dieron nada, a mí nomás me hicieron firmar. Entonces, bueno, alguien tiene que responder de eso. Y finalizo diciendo, ¿quién está atrás de esto? ¿Quién también era responsable? Pues Harfuch, Del Mazo. Del Mazo era responsable en la estafa maestra. ¿Sí? Él participó en esa, estaba Pemex, estaba Banobras, estaba el RAM y dentro de ellas estaba hasta mí, porque el secretario de Hacienda, por razones de que estas instituciones... Videgaray, ¿no? Sí, Videgaray, perdón. Estas instituciones gastaban ese dinero en esos contratos, pero para que tuvieran esos contratos, Hacienda les daba un presupuesto mayor al que les correspondía, para que pudieran tener ese dinero. Entonces, Hacienda daba el dinero, esto lo recibían, se lo daban a las universidades buscaban particulares, y finalmente a las universidades les dieron 1,000 millones de pesos de comisión por esos contratos. Y se habla de que no son 7,610 millones, sino 31,000 millones. Y que no es propio, nada. Esto es un caso del 2013 y 2014, pero esto se venía dando desde Felipe Calderón. O sea, es algo que se ha venido dando toda la vida. Y si dentro de ellos nada más vamos a castigar a Rosario Robles, y dice Rosario Robles, es que yo no firmé nada, yo no hice ningún convenio, fueron los mandos medios, pero no podía desconocerlo como superior de ellos. Sí. Pero insisto, qué bueno que se castigue, pero no nada más a ella, claro. Se castiga a todos, ¿verdad? Que caigan los responsables. Bien, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, magistrado. Televisión, el tiempo se va muy rápido, ya hemos llegado al final de esta noche de debate, pero vamos a pasar a la sección de conclusiones. Vamos a, doctor Vito, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Con pedir a todos los actores, tanto políticos, gubernamentales, inclusive a todos los compañeros gremios de los gremios de abogados, como el de nosotros, que ya se termine la cuestión política y que se retire del aspecto y del sistema jurídico, porque aquí queda clarísimo que aquí se advirtió hace un momento que lo jurídico se anula completamente con lo político y desgraciadamente lo estamos viendo que lo jurídico pasa a último término cuando está determinada una situación eminentemente política, porque si está o no está en un momento dado corrompida la situación de la impartición de justicia o procuración de justicia, claro está a nivel federal y nacional, que decíamos hace un rato, lo decía el maestro Pimentel, ¿quién fue la persona que solicitó la revisión de la medida cautelar de Rosario Robles? Jamás lo hemos, bueno, yo al menos tengo 53 años de litigar y nunca ha sido el fiscal quien diga, modifícame la medida cautelar
de la persona que se está presumiendo acusada. Al contrario, cuando uno como defensor la solicita, todavía se la combate y y el Ministerio Público no da de sí y no insiste, etcétera, y la defiende que la existencia de la medida cautelar. Aquí fue al contrario. Y si lo hizo la Fiscalía, ¿por qué lo hizo? Porque alguien se lo ordenó. Claro. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se aparentó una situación jurídica para dar cumplimiento a otra de carácter político. Entonces, que se retire ya pues de una vez por todas, si es que se quiere, la política de lo político. Como eso difícilmente a veces se puede dar, pues seguiremos insistiendo en ello para que de alguna manera nosotros nos sintamos seguros y se dé la eficacia al nuevo sistema de justicia penal, cuando quien reformó ese artículo 20 constitucional dijo: no deben haber inocentes en la cárcel ni culpables en la calle. Este nuevo procedimiento penal acusatorio oral es para que los procedimientos penales ya no tengan 6 meses ni un año, sino que en 3 meses se resuelvan. Ahorita vemos aquí un caso que 3 años y no se ha podido llegar ni a la audiencia de juicio. Entonces vamos a pedir y a luchar porque esto se enderece. Bien, muchas gracias, doctor Vito, por sus aportaciones. Señor magistrado Pimentel, ¿con qué concluye usted esta noche? Con 2 detalles. Uno de ellos que sí quisiera sanarlo ante el auditorio, por razones de que algunos alumnos me han escrito y me han preguntado, y me han dicho: oiga, ¿por qué prisión preventiva justificada a Murillo Karam si los delitos que le atribuyen a él es de desaparición forzada y de tortura, que son delitos de naturaleza grave y debe ser prisión preventiva oficiosa y no necesario justificada? Entonces, para efectos aclaratorios, debo decirles que efectivamente tienen razón, debería ser prisión preventiva oficiosa, solamente que ocurre un aspecto muy peculiar. El acto ilícito que a él se le atribuye es ocurrido en el 2014, cuando no existía todavía la reforma constitucional que entró en el 2016 con la prisión preventiva oficiosa. Por eso tuvieron que ponerle prisión preventiva justificada, por razones de que no le podían aplicar una ley de manera retroactiva en relación al hecho delictuoso. Y el segundo aspecto, pues que ojalá y el Estado actúe, y no importa si se politiza, pero que jurídicamente se agarre a todos aquellos que le causan un perjuicio a la nación, porque, como decía Horacio Quiroga, la justicia es como la serpiente, solamente muerde a los de los pies descalzos. Muy bien, doctor. Muchas gracias por todas sus aportaciones. Doctor Vázquez Azuara, en primer lugar, para agradecer si hay saludos, si hay recomendaciones, y dar el resultado de la encuesta, y luego pues que nos haga usted el favor de darnos su conclusión. Claro que ¿Qué sí. cierra usted esta noche de debate? Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos García Méndez. Queridas y queridos cibernautas, bueno, pues hemos llegado a la recta final ya de este programa, Noche de Debate, Análisis a Fondo, siempre con los temas de mayor actualidad, con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes, y queremos agradecer a quienes se han quedado con nosotros hasta el final de este programa. Por supuesto, saludamos a Luis Marlio Silva, que nos dice: la justicia y la política deberían ser como el agua y el aceite. Gracias, mi estimado Luis Marlio. Alex Osorio nos dice: qué tema tan interesante. Un saludo a todo el equipo detrás de cámaras en la producción de este programa. Por supuesto que coincidimos, estimado Alex, en el reconocimiento al equipo de producción brillante de Acrópolis Multimedios. También saludamos a quienes nos están mandando saludos: Carlos Lobato, María de los Ángeles Molina, Carlos Vázquez Gándara, un saludo, Yesenia Andrade, Luisa Ortega, Eric Infanzón, Ángel Rosas Solano, también nuestro gran amigo, nos manda saludos y nos felicita por el programa. Muchas gracias a todas y todos por la gentileza de su sintonía. Y bueno, pues como ya sabemos, siempre el resultado de la encuesta, muy esperado por todas y todos. ¿Considera usted que las detenciones de Rosario Robles y Murillo Karam obedecieron más a un trasfondo político que jurídico? El 73% de quienes respondió a la encuesta considera que sí, frente a un 27% que considera que no, es decir, la mayoría cree
que esto fue más político que jurídico. Agradecemos siempre la gentileza de todas y todos quienes gentilmente nos complacen contestando estas encuestas. Por supuesto, gracias a todas y todos. Y de manera muy breve también quiero externar mi conclusión. Yo hago votos porque efectivamente logremos como Estado llegar precisamente a una consolidación de acceso a la justicia. Seguimos cursando por serios problemas como país de impunidad. Tenemos unos niveles de impunidad que oscilan el 92%, o sea, 9 de cada 10 delitos que se denuncian quedan impunes. Y si en casos tan emblemáticos que involucraron altos mandos de administraciones anteriores y que giran en torno a circunstancias que son de interés colectivo, como ese desfalco de la estafa maestre, como el caso terrible y emblemático de Ayotzinapa, y ahí todavía existen dificultades para imputar la responsabilidad correspondiente a los perpetradores, ¿qué podemos esperar en otros casos que no tienen este tipo de soportes y esta mirada política? Entonces hago votos porque México en su estructura jurídico-política continúe evolucionando al grado de poder generar estos antecedentes, porque estos son los primeros y muy destacables antecedentes, con todos los bemoles que se han dicho aquí en esta mesa, muy acertados y con los que yo coincido, pero ya es tiempo de empezar a taladrar un sistema jurídico que en verdad permita la privación de la libertad, cuando así lo merezcan, de servidores públicos de los altos mandos que nunca eran tocados, que siempre actuaban impunemente, que eran cobijados siempre por gobiernos posteriores, y donde la responsabilidad jurídica siempre era para los mandos medios, para los mandos bajos, y evidentemente en muchos de los casos total y absoluta impunidad. Yo en verdad hago votos porque sigamos advirtiendo esta evolución, que un servidor público, no importa de qué jerarquía, al llegar al poder entienda que si causa un deterioro a los intereses de la colectividad va a compurgar una pena, va a enfrentar la acción punitiva del Estado, y eso sí lo celebramos todos. Así que hago votos porque haya una tendencia siempre en estricto apego a la justicia y que prevalezca más la parte jurídica que la parte política. En verdad esperemos que esto ocurra y siga ocurriendo más adelante. Muchas gracias, doctor Vázquez Azuara. Bueno, pues hemos llegado ahora sí a la conclusión de nuestro programa de noche de debate, análisis a fondo. Pues agradezco la intervención de todos y cada uno de nuestros invitados. Sus opiniones nos ayudan a comprender el tema que hoy nos ocupó. Pues yo quiero, ya casi para concluir nuestra transmisión, quiero agradecer al equipo de producción de Acrópolis Multimedios que encabeza Héctor Montes de Oca y todo el equipo de producción, porque sin ellos no podríamos hacer posible este programa. Muchas gracias. Con esto concluimos nuestra transmisión del programa del día de hoy. Desde luego agradeciendo también a quienes nos dedicaron parte de su tiempo para acompañarnos, y a todos les deseamos que la pasen muy bien y que sigan cuidando de la sana distancia, usando el cubrebocas. Y bueno, pues pásenla muy bien, muy buena noche. Nos vemos en la próxima.